Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tengo al doctor Rodrigo Corona conmigo, un gran amigo, muy buen psiquiatra y además terapeuta del grupo. Y vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a platicar sobre depresión, ansiedad y suicidio en el ambiente laboral. Entonces, pues, Rodrigo, bienvenido. Eh, ¿Cómo quisieras empezar con este tema tan complejo al día de hoy, mano? Yo antes que nada quiero agradecerle al doctor Juan Vélez, gran amigo, extraordinario psiquiatra, por esta invitación para compartir información con todos nosotros que estamos aquí viendo este video sobre cómo ha incrementado la cantidad de problemas emocionales, ansiedad, tristeza, irritabilidad en el contexto laboral y tratar de dar algunas indicaciones de cómo identificar en qué momento deberías de considerar una consulta, una evaluación. Creo que dar esta información en estos momentos puede resultar bastante útil, Juan, dado cómo está el contexto laboral y cómo estamos en este momento de la pandemia. Definitivamente, porque algo que nos ha dejado en claro la pandemia es que la salud mental ha estado adquiriendo cada vez un lugar más importante, tanto para quienes trabajan de forma aislada como para quienes regresan al trabajo después de haber estado trabajando de forma aislada, ¿no? Parece que está afectando a ambos grupos y tenemos poca información sobre qué se puede hacer por ellos. Un estudio en Japón que se realizó justamente entre abril y mayo, poco después de que tienes alerta sanitaria Japón, por ahí del 7 de abril, agarró personas que habían estado trabajando normalmente y las estaba midiendo. Luego las midió después de que empieza todo el asunto de la alerta sanitaria. Y lo que encontraron los japoneses es que las personas empezaron a caminar menos de entrada, cerca de unos 2,000 pasos menos, y que caminar menos se asoció a tener más depresión. Pero no solo eso, una de las cosas que parece pegarle más a la gente es estar aislados, incluso en países orientales donde no son tan comunicativos como nosotros. Esto termina pegándole a la gente de manera importante y deteriorando su salud mental. Particularmente, tomemos en cuenta que el cerebro, hay muchas ideas actuales que nos llevan a pensar que el cerebro en las especies vivas evolucionó para el movimiento y la exploración. Si el confinamiento fuera una experiencia normal, entonces ¿por qué es un castigo? ¿Por qué mandamos a prisión a la gente para corregir su conducto, para castigarlos? Pues porque el confinamiento es contrario a la naturaleza humana. Y entonces, la forma en la que se han reducido estos movimientos evitan que el cerebro haga su función, que es orientarse en el espacio, generar mapas, guardar en la memoria rutas y aprender movimientos complejos. Las anémonas tienen cerebro hasta que se colocan en un lugar y cuando dejan de moverse se comen su propio cerebro en las especies más primitivas. Y una de las cosas que yo he estado compartiendo durante muchos años en distintos foros es tratar de identificar que estar deprimido no es lo mismo a estar triste. Estar triste es estar lamentando una pérdida, que por supuesto que ha habido muchas últimamente, inesperadas, súbitas, pero adicionalmente, la depresión en ciertos contextos puede tener otras facetas que no son fácilmente identificables, particularmente las personas que están trabajando en línea en su casa. Algunas de las manifestaciones más frecuentes de esta sensación de que el cerebro ha perdido su funcionamiento adecuado, se ha deprimido, son el aburrimiento, la fatiga y la pérdida de la concentración, que son tres criterios que no generalmente brincan tanto a la vista cuando nosotros estamos diagnosticando depresión. La depresión antes de la pandemia tenía una prevalencia de 10% en población general. Es decir, una de cada 10 personas que tú te encontrabas en la calle había cumplido en algún momento de su vida o lo cumpliría en algún momento los criterios completos para un episodio depresivo mayor. Estudios recientes de medicina laboral que han sido verificados también en las empresas de nuestro contexto mexicano dicen que la prevalencia de depresión se ha incrementado a un 16% tan solo en estos meses de la pandemia. En menos de 2 años vemos un incremento alrededor del 60% comparado con cómo estaban las cosas antes de la pandemia. Entonces, por eso es muy importante que tú identifiques si te estás sintiendo muy aburrido, muy hastiado de tu trabajo, si te estás sintiendo muy fatigado o si estás sintiendo que tienes poca concentración, poca productividad cuando estás trabajando en tu computadora, es posible que tengas otra serie de problemas que aglomeren el conjunto de criterios de un episodio depresivo mayor.
que incluso podría ser hasta mayor que este dato de 17% que nos dice, Rodrigo. Fíjate que la OPS maneja incrementos de casi hasta 30% en diferentes países del mundo. Europeos, asiáticos, americanos. México también está cerca de los 30%. Y en este tenor del incremento dentro de la vida laboral, un asunto importante es qué hacer con la gente que tiene problemas depresivos o problemas de ansiedad en su trabajo, ¿no? Que tanto puede animarse a decirlo, que tanto puede compartir esto con sus empleadores sin tener miedo a que vaya a pasar algo o que vaya a haber alguna represalia. Porque al final el estigma también ha sido uno de los grandes dificultades a los que se han enfrentado las personas que tienen estos padecimientos. Bien nos decías que esto se trata de una enfermedad, que no es nada más tristeza. Y parte de lo que te permite a ti como persona identificar que es una enfermedad y no solamente tristeza de que te estás adaptando a un cambio, es la constancia de síntomas. El hecho de que tus síntomas no sean solo un día, sino todos los días, por un periodo largo es 2 semanas, ¿eh? Tampoco crean que tanto. Pero con 2 semanas o más que la persona esté triste o esté desganada, es más que suficiente para que uno sospeche que pudiera haber depresión. El desgano puede ser tanto en las cosas que haces todos los días, en tu mismo trabajo, pero puede ocurrir también en aquellas cosas que disfrutabas antes. A lo mejor ya no quieres ver el fútbol, a lo mejor ya no se te antoja ver el programa que querías, ya no quieres hablar con tus amigos ni por redes sociales, ni de ninguna manera, y esto termina deteriorando la vida de las personas. Decía hace un momento sobre cómo es necesario que las personas puedan tener un foro para expresarlo. Y algo que ha cambiado con la pandemia, al menos en muchas empresas, ha sido una mayor apertura a escuchar que la gente tiene problemas de salud mental y apoyarlos en su atención. En la empresa de las vías aéreas de Emiratos Emirates Airlines, habían encontrado también que los mismos pilotos y otras personas empezaban a tener más síntomas depresivos porque pasaban o mucho tiempo aislados, o solos en cabina nada más, pero sin otras personas. Y esto empezó a generarles problemas. Se empezó a abrir el espacio para que la gente pudiera decir, oye, me siento mal, les dieron como qué síntomas podían decir. Y lo sorprendente es que muchísimas personas empezaron a animarse a decirlo, ¿no? Lo que faltaba era de pronto que se les permitiera, que se les diera como esta habilidad de levantar la mano y decir, me estoy sintiendo mal. Yo creo que es muy importante esto que señalas, la resistencia a hablar de que uno necesita ayuda, y esa es una diferencia que estamos viendo en estos tiempos. A mí me gustaría compartir esta información que yo escucho que a veces evita que las personas busquen con mayor rapidez esta ayuda, que es pensar que los tratamientos van a tomar mucho tiempo en dar resultado, o que los tratamientos van a reducir el rendimiento, van a tenerte durmiendo todo el día, o que los tratamientos van a producir una dependencia. Estoy seguro que has escuchado esto con gran frecuencia. Es el motivo por el que muchas personas de altos niveles educativos pueden resistirse a buscar la atención primero para hacer un diagnóstico. Y bueno, pues los tratamientos con los que nosotros trabajamos ya desde hace varios años no tienen esas características. ¿Quisieras platicarnos un poquito más de cómo podemos distinguir la forma en la que hacemos esta práctica en los últimos años con respecto a los mitos que existen con respecto de atenderse con un médico especialista estos problemas de salud mental, Juan? Definitivamente. Y sí me ha pasado igual que a ti, que muchas personas no quieren atenderse por estos miedos. Algo importante es que los medicamentos que utilizamos para depresión y para ansiedad, el estándar de oro, son los medicamentos antidepresivos. Los medicamentos antidepresivos no tienen la capacidad de causar adicción. Es decir, no importaría cuánto una persona intentara volverse adicta a estos medicamentos, no lo lograría, porque no se meten con los sistemas cerebrales que generan la adicción, como lo pueden hacer otras drogas como el tabaco o la cannabis o el alcohol. Estos medicamentos, que no son drogas, no pueden causar eso. E incluso en pacientes con adicciones se usan para quitarles las adicciones, ¿no? Que es todavía más interesante. Otro miedo que tiene la gente es que le vaya a hacer daño a su sistema, que le vaya a dañar el hígado, que le vaya a dañar los riñones, que le vaya a generar alguna consecuencia a largo plazo. Y los medicamentos que usamos en psiquiatría hoy en día son seguros. Hace muchos años tuvimos medicamentos muy complicados, no nada más en psiquiatría, en toda medicina, que podían dañar a nuestro sistema.
Pero ya no es así. Los medicamentos modernos son medicamentos en general muy seguros, fuera de enfermedades muy específicas como las reumatológicas, que sí tienen medicamentos muy complejos. La mayor parte de medicina utiliza medicamentos bastante seguros y bastante tolerados. Y la otra es que los tratamientos no necesariamente son permanentes. Los tratamientos pueden llegar a ser cortos. Cortos es 8 meses, que eso es importante entenderlo en psiquiatría, porque en otras ramas de la medicina un tratamiento es de semanas y ya, te olvidaste de tu infección o de lo que tuvieras. Aquí son cuando menos 8 meses, pero la gran diferencia entre que tengas un tratamiento corto y hasta ahí llegue tu viaje con la psiquiatría o un tratamiento permanente es que te atienda rápido. Las personas que se atienden rápido y tienen una solución a su problema son las que ya no recaen, las que ya no vuelven a enfermarse y las que abandonan su tratamiento sin mayor problema. Pero las que no se atienden, las que persisten con la enfermedad por muchos años, desafortunadamente se van a enfrentar a un proceso que va a ir deteriorando su cerebro. Estas enfermedades dañan al cerebro y es lo que hace que cuando duran mucho tiempo, la persona pueda tener síntomas insistentes toda la vida. Por eso es tan importante atenderse y atenderse lo más rápido y mejor posible. Además de que son bastante eficaces. O sea, que tú puedes notar una gran diferencia cuando empiezas un tratamiento alrededor del día 10, 12. Las personas pueden sentirse muy mejoradas en cuestión de unos cuantos días y terminar un largo peregrinar que a veces llevan varios meses atribuyéndole su malestar, su existencia a cosas que no tienen nada que ver. O sea, en vez de reconocer que hay un problema de salud mental que está explicado por las cosas que nos están superando en estos momentos, a veces nos estamos peleando con la pareja, a veces estamos pensando que necesitamos dejar el trabajo, a veces estamos pensando que somos nosotros los que tenemos un defecto que ya no tiene una solución. A veces es allí cuando aparece la intensa desesperanza que conduce a ese oscuro sendero del suicidio. Entonces, antes de que busques atención de manera urgente, hazte estas preguntas. Estoy muy aburrido desde hace 2 semanas. Estoy irritable y no hay una buena explicación de por qué estoy tan irritable en estas últimas 2 semanas. Me siento cansado y no importa cuánto duerma o que haya hecho una salida, me siento más cansado, siento incapacidad para sentirme recuperado. Y última, siento que no estoy concentrado, que no estoy logrando alcanzar mis metas de productividad de cada día. Estas no son preguntas que necesariamente nosotros asociamos con estar deprimido, pero vaya que tienen mucho que ver. De hecho, justo esta última que dices sobre la parte productiva y la parte de concentración en tu trabajo es posiblemente de los elementos más importantes de la depresión. La depresión es hoy en día la causa número 1 de discapacidad en el planeta. Los años perdidos por discapacidad causados por la depresión son mayores que los de cualquier otra enfermedad. Y esto se refiere a lo siguiente: cuando tú estás deprimido, pensemos en una persona que está trabajando y tiene estos síntomas que me dices, está muy fatigado, está muy cansado, no puede pensar, su desempeño laboral se va a ver disminuido de manera importante. Va a estar mucho tiempo en el trabajo, probablemente sin avanzar en las cosas que tiene que avanzar. Y esto arriesga no solo su productividad, arriesga su mismo trabajo. Está poniendo en riesgo tu estabilidad laboral el estar deprimido, haciendo todavía más importante el tener una atención. Porque además de sentirte mal, además de deteriorar tu vida, está poniendo en riesgo tu modo de vida. Y entonces se vuelve extremadamente importante el que busques atención. Y hablé al principio sobre el aislamiento, pero también es importante entender que las personas que estuvieron aisladas y que regresan al trabajo también se enfrentan a una situación complicada. Y volverse a adaptar puede generar mucha ansiedad, puede llegar a generar cierta incertidumbre, ¿no? De cuál es mi papel ahora en el trabajo, qué es lo que va a pasar conmigo, cuántos días voy a ir a trabajar, cuántos días voy a estar en mi casa, cómo va a funcionar mi traslado al trabajo. Y todas esta serie de circunstancias que nos generan estrés, si somos susceptibles, pueden llevarnos a uno de estos estados tan peligrosos. Y amigo empleador que nos estás escuchando, amigo gerente que estás teniendo que hacer toma de decisiones con los recursos humanos, con personal,
Considera que mucho de la atmósfera laboral en la que estás ahorita inmerso, en la que estás tomando decisiones, podría estarse viendo afectado porque algunos de tus integrantes pueden estar padeciendo de un trastorno de ansiedad o un episodio depresivo mayor, y esto está generando disrupción en la productividad del sector en el que tú estás tomando esas decisiones, y que hay formas de hacer diagnóstico global de tu grupo, y que hay formas de ayudarle a tu personal a que recupere su salud en general. Amigo empleador, no pierdas a empleados valiosos porque no se están atendiendo adecuadamente. Antes de pensar en eso, consideremos tan solo por la frecuencia, tan solo por lo común que está ocurriendo esto, que quizás puedas hacer una diferencia si consideras que existe este tipo de problema relacionado con el confinamiento, el regreso a los ambientes laborales, las mismas infecciones y secuelas de la infección por COVID-19 y la importante inundación de información a la que hemos estado expuestos durante meses y que para algunas personas ha sido demasiado para procesar en su cabeza. Y es un punto muy importante. Grandes empresas como American Express han puesto programas específicos de salud mental y han estado buscando de forma dirigida la presencia de padecimientos para atenderlos, ¿no? No para deshacerse de los empleados, al contrario, para ayudarlos a recuperarse y tanto a que mejore la salud del individuo como a que mejore su productividad laboral. Me parece que estamos llegando al final de nuestro tiempo. La verdad es que les agradezco muchísimo su atención y espero que toda esta información pues sea de utilidad tanto para su vida diaria como para la situación laboral en la que nos encontramos. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn y en nuestra misma página web. Y, doctor Rodrigo, no sé si quieras comentar alguna otra cosa más, bueno. Yo agradezco nuevamente la invitación y reitero la invitación, por favor, si ustedes tienen más preguntas sobre cómo pueden hacer diagnóstico en sus grupos laborales, o si ustedes tienen dudas de si ustedes están padeciendo de un trastorno de ansiedad o de depresión, no teman en buscar en las redes al doctor Juan Vélez, píquenle a su canal, manden comentarios y preguntas, nosotros estamos aquí para ayudar. Muchas gracias a todos.